Muy bien. Buenas noches a todos, Dios les bendice. Pues para mí es un privilegio poder estar aquí, como ya decía la pastora y muy amiga mía, la pastora Laurita, el pastor Enrique, amigos nuestros. Les amamos, les apreciamos y quiero agradecer por la oportunidad una vez más que me dan de poder estar aquí compartiendo, de prestarme su púlpito, su iglesia, para que puedan escuchar las cosas que Dios pues nos va enseñando a nosotros y que con alegría de corazón podemos compartir con otros. Amén. Entonces para mí pues es un privilegio poder estar aquí una vez más y he querido compartir con ustedes una serie de enseñanzas que también hemos estado compartiendo a la iglesia y que ha traído mucha bendición en nuestras finanzas, en las finanzas de la iglesia, y que es algo que vemos tan tangible, tan real, porque la palabra es real, la palabra tiene poder, la palabra no son letras en la Biblia, la palabra es vida y está ahí para que la tomemos, la vivamos y hagamos que estas letras se levanten de las páginas y cobren vida en nosotros y las promesas comiencen a cumplirse en cada uno de nosotros. Y eso es lo que ha ocurrido con nosotros en la iglesia mientras hemos estado poniendo por obra estos principios de finanzas, ¿verdad? Este es un taller que vamos a hablar de finanzas y de principios de finanzas. Yo le decía a mi iglesia, mira iglesia, porque hemos tenido nosotros también en ocasiones gente que ha venido a nuestra iglesia a hablar de finanzas, pero muchas veces cuando vamos a eventos o a congresos, va y más si son de finanzas, ya sabes que al final en el cierre, después del predicador espectacular, así que todos dicen ¡guau, guau, guau! Y en el mero clímax, entonces, ok, los que quieran pasar a dejar las llaves de su casa, de su auto, sus escrituras, ¿verdad? Aquí formados. Y entonces yo le digo a mi iglesia, a ver, no se trata de eso, porque en primer lugar no se trata de mover emociones, sino de tener una noción y conocimiento de los principios de la palabra y un entendido de que cuando los ponemos por obra, cualquiera que sea el tema, tienen poder y van a producir aquello que están prometiendo y vamos a ver resultados. En el tema que tú me digas, hoy vamos a hablar finanzas, pero lo mismo es matrimonios y paternidad y lo mismo es doctrina y todo lo que se va enseñando de la palabra, si lo vives, ocurre. Si solo lo lees, si solo tomas notas, que es importante que tomemos notas, pero si no lo pones por obra, no va a suceder. No va a suceder, te vas a quedar esperando que ocurra. Ya fui a 20 seminarios, pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Entonces, eso no funciona. Se funciona cuando activas, ¿no? Entonces, son 8 llaves de obediencia en lo financiero. 8 llaves. ¿Por qué 8? En el camino, porque tengo 2 años compartiéndolo, comparto cuando mi esposo sale fuera, y entonces, pero a veces él sale fuera y entonces digo, comparto la llave y la que sigue y me dice, no, espérate que regresemos de los retiros para que los hombres sigan aprendiendo y sigan escuchando los principios. Entonces yo he ido compartiendo estas 8 llaves. ¿Por qué puse 8? Porque son las que yo he vivido. Y yo se lo dije a la iglesia, te voy a hablar en estas 8 llaves de cosas que nosotros como familia hemos vivido y por eso nos consta que funciona. O sea, no estoy aquí para que cada vez que termine de hablarte un tema vamos a pasar el bote y a levantar una ofrenda y aquí se van a soltar las llaves de los autos y las escrituras de las casas. No, porque esto es más allá. Esto va más allá que eso y que además mover emociones en la gente. No se trata de eso, se trata de obediencia. Se trata de principios que se deben de vivir todos los días. Amén. Eso es lo que Dios está viendo, porque todo esto es un asunto con Dios y se trata de Dios y no de un momento, de un congreso, de una emoción o de un predicador. Se trata de principios de la palabra y Dios espera que estén bien cimentados en nuestra vida, en nuestro corazón y que los enseñemos a nuestras generaciones, cualquiera que sea el tema. Amén. Muy bien, entonces, como yo les decía en mi iglesia y se los digo a ustedes también, pues no estamos aquí para después hacer, ¿verdad?, levantar aquí unas ofrendas de casas y de carros, sino que más bien lo que voy a hacer es que voy a ir compartiendo cada una de las llaves y en cada una de ellas te voy a dar ilustraciones de testimonios personales que nos han ocurrido a mí o a mi familia, porque funciona. Ahora, no es porque nosotros somos los elegidos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién me convertía llegaba a un lugar y hablaban así de algo, predicaban de alguna situación y decía, wow, ¿cuándo me tocará a mí? Qué hermoso, ay, ¿cómo es que Dios lo escogió a él y a mí? Es como que yo decía, es como cuestión de suerte, ¿no? O sea, como que Dios sacó el papelito y sacó el nombre de él y no sacó mi nombre. Pero no es cuestión de eso, es cuestión de vivirlo. Y ahora entiendo que esas personas se paraban a enseñar lo que habían vivido y yo me sentaba y quería que me ocurriera. O sea, como que ya estoy lista, échamelo, que venga. O sea, no,
Tengo que obedecer los principios que me enseñaron y entonces va a ocurrir. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración para poder comenzar, ¿sí? Padre bueno, te damos gracias en esta hora por este tiempo. En el nombre de Jesús te pido que tú bendigas la palabra, Señor, que vamos a soltar hoy. La Escritura dice que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Y en esta hora, Señor, anhelamos de todo corazón que tu palabra penetre en cada corazón y tu revelación de la palabra venga en cada vida trayendo convicción y entendimiento para que en obediencia podamos caminar a ti, Señor, y en obediencia a lo financiero podamos ver primeramente, Señor, la honra que te damos a ti y segundo, la manera en que tú respondes bendiciéndonos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces la primera llave de obediencia financiera es el diezmo. Vamos a hablar entonces en este tema del diezmo y Dios nos ha dado dos manos, ¿verdad? Una es para dar y la otra es para recibir. Lo digo así porque muchas veces queremos solamente y tenemos una mentalidad de recibir, pero nunca damos porque pensamos que el día que demos nos vamos a quedar pobres. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tenemos dos manos y una es para dar y otra para recibir. Pero y el principio es en ese orden: cuando tú das, recibes; cuando tú retienes, vas a menos. Entonces la Biblia dice, por ejemplo, que el maná cesó cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida. ¿Te acuerdas que dice la palabra que Dios sustentó al pueblo de Israel en el desierto por 40 años y diario, cada día sin falta, excepto el día de reposo, caía el pan del cielo? Yo sé que muchos hombres ahora dirían, ¿por qué no nos sigues alimentando así, aunque solo sea pan, ¿verdad? Entonces, para no trabajar, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando trabajas y cobras y te vas a los tacos, a la barbacoa? Más que maná, ¿verdad? Caía el maná del cielo excepto los sábados, bueno, el día de reposo, ¿verdad? Pero entonces un día antes caía más y tenía que tomar doble, solo ese día para guardar el día de reposo, ¿no? Y dice que el maná cesó cuando el pueblo, te decía, entró a la tierra prometida, porque era una tierra que fluía leche y miel. Entonces había abundancia de todo, de siembra, los frutos eran enormes, había abundancia de todo y lo sigue habiendo, y hasta debajo de la tierra, petróleo y minerales costosísimos, una tierra que fluye leche y miel. Entonces, cuando cesó cuando ellos entraron en abundancia, cesó el maná. ¿Sabes? Pasaron de vivir dependiendo de un sustento del día a día. ¿Estás de acuerdo que el maná era diario? Pasaron de vivir en un sustento del día al día, cada día era como que cada día esperaban el alimento de ese día, a que ese era el estilo de vida en el desierto, ¿verdad? A un nivel de prosperidad y riqueza en una tierra que, como te decía, fluye leche y miel. Fíjate el cambio. Ahora, ¿cuántas veces no se ha vivido así? ¿Verdad? Que dices, es que yo voy y vivo en el día a día. Hoy tengo ahorita para lo de la comida de hoy, pero mañana no sé qué voy a comer. La etapa del maná. Quizás estás en la etapa del desierto, pero Dios quiere llevarte a la tierra prometida. Amén. A veces nos preocupamos cuando Dios cesa alguna provisión en nuestras vidas sin entender que cuando Él cierra una fuente o una puerta es porque nos va a abrir otra mejor. A veces ha pasado, no sé si conoces tu gente o te ha pasado a ti, ¿verdad? Que tienes un trabajo y dices, están corriendo gente, y estás así bien apanicado, está corriendo gente y están liquidando, y luego dices, ya me tocó, ¿no? Y hasta luego dicen, pero no le digas a nadie, como si fuera un pecado tuyo, ¿no? O como que te corrieron porque te vieron robando ahí en la caja de la empresa, ¿no? Que nadie se entere que me liquidaron. Si te liquidaron, no te corrieron, ¿no? Y nadie quiere y no quieren soltarlo, y luego todavía se dan sus vueltas y es que quiero ver a ver si hablo con el director, porque una vez me acuerdo que lo saludé ahí en la puerta, seguro se acuerda de mí hace 20 años, ¿no? A ver si me da chance de volver a entrar, y hasta nos aferramos. Yo he conocido varios casos así, entre ellos mi cuñado una vez, cuando éramos chavos, eso fue hace con 5 años apenas, no tiene mucho, 5 años cuando éramos chavos, y me acuerdo que de Carnet lo liquidaron, ¿no? No, miento, estaba en una empresa de judíos y lo liquidaron. Bueno, él iba todos los días, y se arreglaba de traje y todo como si fuera a trabajar, y decía, porque los judíos tienen la promesa de parte de Dios, porque está escrito en la palabra que son prosperados, entonces ese negocio se va a levantar, y cuando eso suceda, yo quiero que ellos siempre me hayan visto en las mañanas temprano, como siempre, aunque no trabaje, yo llego ahí y estoy ahí parado, mis 8 horas de trabajo, que vean mi disposición, así como cálmate Hollywood, ¿no? O sea, bien dramático mi cuñado, ¿no? Bueno, para no hacerte el cuento largo, aguantó hace una semana y luego le habló a un amigo que había salido de ahí, que también ya lo habían liquidado, y le contó que estaba en Carnet. Dijo, ¿por qué no te vienes? Hay trabajo. Y se fue a Carnet y entró, ganando
el triple de lo que ganaba en la tienda de fábrica de telas de los judíos. Pero eso no fue todo. Me acuerdo que teníamos los grupos de estudio en casa y él llegó y a la semana dijo, no, me acaban de aumentar el sueldo. Entonces, ¡ay, gloria a Dios! Y a la quincena llegó al estudio en casa y entonces había tiempo de testimonio. Digo, ¿qué otro testimonio? Que me acaban de ascender y me aumentaron el sueldo. Y tenía 15 días, pero como que se dieron cuenta de su potencial y lo ascendieron a otro mejor. Y todos, ¡wow, gloria a Dios! Y a los 15 días, otra vez levanta la mano para el testimonio, ¿no? Y yo, déjanos algo, ¿no? Otra vez le habían aumentado el sueldo porque era bien eficiente. O sea, fue increíble, ¿no? Después de un tiempo que estuve ahí en Carnet, pero luego pasó otra situación, tuvo otros cambios y me acuerdo que entró, se fue, anduvo divagando por ahí, se movió como él quiso detrás de una novia, que se fue a vivir donde la novia León, Guanajuato, se despidió de la iglesia, lo despedimos, oramos y le decimos, ella no es, mira, ella, pues como que no te pela mucho, como que no, él se fue detrás de ella, le fue mal. Cuando no estamos en obediencia con Dios, las cosas se nos caen. Y entonces le fue mal y así estuvo un año, ni sabíamos que estaba en pobreza, no tenía para comer, vivía con un primo, pero ya le daba pena porque hasta la pasta de diente les agarraba. No tenía ya ni para pasta, se gastó la liquidación que le dieron. Finalmente le pidió perdón a Dios, regresó todo avergonzado, pero que nadie sepa. Y entonces regresó, oramos en familia por él, le pidió perdón a Dios por su desobediencia, en una comida que hizo mi suegra familiar, oramos, en una semana estaba trabajando en la Secretaría de Economía. Tronó la Secretaría de Economía, no tronó, cambiaron el gobierno y cambian a toda su gente. ¡Ay, qué me va a pasar ahora! Van a cambiar la gente. Entró a Pemex, en un puesto donde hasta el auto era gratis para él. Pero él ha sido alguien que siempre ha sido fiel en estos principios, ¿no? Pero a veces se nos cierra una puerta y nosotros somos aferrados sin entender que Dios tiene que quitarnos esto para poder sostener en nuestras manos lo que viene. Amén. Muy bien. Ahora fíjate bien, mucha gente está acostumbrada a vivir de las misericordias de Dios. Pero Dios nos quiere llevar a vivir bajo su bendición, no bajo su misericordia. ¿Sabes? Dios nos tiene bajo su misericordia solo por un tiempo, para que le conozcamos, para que veamos que Él es fiel, para que veamos milagros en nuestras vidas. Pero tenemos que salir de ahí para vivir bajo su bendición. Y hay una gran diferencia entre vivir en la misericordia de Dios y en la bendición de Dios. Dios quiere romper en nosotros la mentalidad de pobreza. ¿Cuál es la mentalidad de pobreza? Es esta, fíjate bien, es uno de muchos pensamientos, ¿verdad? Del pobre. Llega la vecina, te toca, ay vecina, ¿no tendrás unos frijolitos que me regales? Mira que ahorita estoy bien apretada y me llegó visitas mis papás y no tengo nada. Dije, tengo que hacer unas tostaditas con frijoles y ni frijoles tengo. Y tú así por dentro de que sabes que tienes frijoles en el refri, pero dices, híjole, es que si le doy frijoles, o sea, sí tengo, ¿no? Pero si le doy, yo mañana ¿qué como? Mentalidad de pobre. Porque acabas de declarar lo que vas a comer mañana. ¿Qué vas a comer? Exacto. Entonces, si tú no le das, esa persona irá a otro lugar, ¿verdad? Tocará, y a lo mejor alguien dice, sí, no, mira, aquí tengo pollo, llévales este pollo de cebra, les haces una tinga, y mira, te doy 2 cebollas y te armas una tinga. ¿Me explicó? Pero si tú le das frijoles, Dios va a hacer que alguien más venga a ti y te diga, oye vecina, fíjate que ayer hice una fiesta, me llegó la mitad de la gente, ¿no querrás tantito pozole que me sobró? Y tú así de, ok, sí, gracias, ¿no? Y ahorita te lo traigo, yo te lo traigo, ¿no? Y piensas que tu ollita de pozole y te traen de esos ollas, ¿no? Que comes toda la semana pozole. Eso te lo cuento porque una vez así nos pasó a nosotros, ¿no? Y no teníamos para comer y oramos porque recién éramos cristianos. Y dijimos, pues no hay para comer, pero nos han enseñado a orar por los alimentos. Entonces no solo cuando estén en la mesa hay que orar, aunque no los veamos. Terminando de decir amén por los alimentos, tocaron a la puerta y la vecina nos venía a traer pozole que se le había quedado del día anterior porque no le llegaron todos sus invitados. Comimos pozole toda la semana. Dios es espectacular. Y sé que yo te cuento, pero yo sé que tú tienes tus propias historias, ¿o no? Entonces estamos constatando que Dios es veraz. Amén. Ahora entonces te decía que tenemos que salir de lo que es vivir en la misericordia de Dios para vivir en la bendición de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Y esta mentalidad de vivir en la misericordia es esta. Cuando tú crees que la gente te da y tú dices, qué bendición, ¿no? Me regalaron el pozole y dices, qué bendición, porque me ahorré todo ese gasto no tenía mucho, ¿verdad? Aunque sea era para frijoles y huevitos, pero me lo ahorré. Con eso estoy ya completando lo del gas. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios!
¿no? Y entonces siempre estamos esperando que todos nos regalen. ¿Y qué crees que el hermano tal nos invitó a comer ahorita que acabe el servicio? Los saludé. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer hoy? No, pues vamos a comer. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Qué bendición! Nos van a pagar la comida. Y creemos que esa es una bendición. Esas son las misericordias de Dios. Y son válidas. Las misericordias son válidas porque tenemos un Dios lleno de misericordia que además nos enseña que seamos misericordiosos con otros también. ¿Sí o no? Bueno, entonces, nosotros le llamamos bendición. Nos regala, oye, mira, tengo unos zapatos de mi hija casi nuevos. Yo creo que le quedan a tu niña. ¡Ay, qué bendición! Esa es misericordia. Cuando te dan, porque esta es nuestra mentalidad, siempre queremos que todo el mundo nos dé, siempre, que nos den, porque entonces vamos a ser ricos porque ya no gasto yo. No, no es así. Esa es la misericordia de Dios. ¿Cuál es la bendición? La bendición la tiene el que te lo da, porque Él tiene para comer en el restaurante y para pagar tu cuenta y la de tu familia. Eso es bendición. Ahora te pregunto, ¿en qué quieres tú vivir? ¿En la misericordia o en la bendición de Dios? Ahora, es válido estar, yo he caminado en la misericordia de Dios mucho tiempo y es válido y conoces a Dios, ves su misericordia, conoces un ángulo de Dios, pero Dios quiere que conozcas el otro ángulo. Ahora, es importante que cuando tú camines en la bendición, no te olvides de hacer misericordia en otros, como tú también un tiempo viviste en misericordia porque otros te daban. Y se siente padrísimo, ¿a poco no? Mira, yo tenía una prima que llegaba y nos daba de la ropa de sus hijos, porque era una prima más grande, mucho más grande que nosotros, y la ropa de sus hijos nos quedaba. Y siempre, llegó la tía Lili, le decíamos tía porque era más grande que nosotros, llegó la tía Lili, y siempre sabíamos que en su carrazazazo traía bolsas y nos regalaba ropa, y era ropa usada pero muy buena, americana o de Alemania, viajaban mucho y tú ves las etiquetas de Alemania, de Francia, de Nueva York, o sea, muy buenas. Y luego cuando sus nietos nacieron y fueron creciendo, luego nacieron mis hijos y los de mis hermanos. Y nos daba la ropa de sus nietos. Y bueno, la usaba mi hijo, mi sobrino, mi otro sobrino, mi hija, la otra, así como fuimos naciendo, y ni bolitas tenía la bendita ropa, ¿no? Y yo decía, ¡qué bendición! Eran las misericordias. Amén. Pero gloria a Dios por ellas, porque tenemos un Dios de misericordia que Él nos sustenta, que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Muy bien, pero tenemos que pasar, perdón, al nivel de bendición. Ahora, vamos a ver rápidamente lo que es el diezmo y cómo se maneja. Todo lo que te voy a enseñar está en la Biblia. Por favor, si en algo no estás de acuerdo y no te parece, quéjate arriba. Levanta tu queja al cielo, porque yo te voy a leer Biblia. ¿Me explico? Biblia tal cual y pura. Son principios de la palabra y cuando tú los obedeces, se cumplen. Amén. Muy bien, entonces quiero hablarte entonces, vamos rápidamente a ver cómo es el diezmo y cómo se maneja. Mira, las matemáticas del mundo suman, pero las matemáticas del reino de Dios multiplican. ¿Cómo? No me lo preguntes porque por eso se llaman milagros. Si yo supiera, yo los haría, pero el único que hace milagros es el Señor. Amén. Ahora, el diezmo es el 10% de todo lo que llega en nuestros ingresos, todo ingreso que entra a nosotros, sueldos, herencias, regalos económicos, domingos, tu semana, ¿verdad? Todo lo que te entra en dinero se tiene que apartar el diezmo. Y el diezmo es para Dios. ¿Cuánto es el diezmo? El 10%. Ahora vamos entonces a Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12. Dame un momento porque dejé aquí cargando mi Biblia. Muy bien. Malaquías capítulo 3 y vamos a desmenuzar estos versículos para entender lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros y que caminando en ello podamos ser bendecidos y prosperados. Amén. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Dice así: por tanto, puse Miqueas. Ay Dios, y eso que traigo los lentes, imagínate si no. Malaquías 3, ahora sí, del 6 al 12.
el pago de los diezmos. Dice, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Esto es fuertísimo, porque ¿quién está diciendo que le han robado? Dios te dice ratero. Voltea a ver al de al lado, mírale a los ojos al de al lado, mírale, y dile, a mí no me mires. Pero la Biblia es clara, al que no da diezmo Dios le llama ratero. Y la Biblia, que conste que lo estamos leyendo aquí, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos, esto está más intenso, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Acabamos de leer una maldición sobre Israel. ¿Quién les desató la maldición? Yo no estoy diciendo nada, yo estoy leyendo el versículo. Dios soltó la maldición. Amén. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Estamos viendo aquí que el pueblo había dejado de dar diezmos y ofrendas. Dios está hablando a través del profeta y les dice, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, por cuanto me han robado toda la nación. Pero les está dando la oportunidad de corregir y de arrepentirse, ¿verdad? Y entonces dice, probadme y yo voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a traer bendición hasta que sobreabunde. Y aún menciona al devorador. ¿Qué tiene que ver el devorador ahí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a mirar a las pantallas. Si me tienen por favor las imágenes, la imagen número 1, vamos a mirar las pantallas para ir entendiendo, ¿verdad?, este versículo. Y supongamos que una persona gana 100 pesos. Vamos a imaginarnos que alguien gana 100. Y ahora imagínate que estas 10 monedas que están ahí, cada una vale 10 pesos, ¿ok? Ahí están los 100 pesos. Muy bien. Entonces, ¿cuánto de esas monedas sería el diezmo? Una, ¿verdad? ¿Es el 10% de 100? 10. Una de esas es el diezmo. Ahora, ¿cuál de esas 10 monedas de 10 pesos cada una es el diezmo? Ok, ya sabemos que una es el diezmo, pero ¿cuál? Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Ahí está. ¿Ves cómo la primera tiene un halo verde? ¿Sí lo ves? Hay un pequeño alito verde como ha sido elegida. ¿Verdad? Ok. Ese es el diezmo. ¿Te das cuenta? Ahora fíjate los detalles de Dios. O sea, no solo basta dar el diezmo, pero el diezmo debe ser lo primero. O sea, no cualquiera de tus 10 monedas. O sea, tú sabes cuál es el 10% de lo que ganas, pero no es como pues cualquier billete, ¿no? Y no me refiero a que el primero que salga del cajero, ¿no? Pero lo primero que vas a empezar a gastar. Ahora, a lo mejor te cayó que obviamente no estás aquí en la iglesia, ¿verdad? Y allá mismo recibiendo el dinero, pero dices, ok, aparto el diezmo cuando abro el sobre, o cuando voy al cajero, saco el diezmo, lo pongo en un compartimiento aparte en mi bolsa o en mi cartera, y luego saco lo que voy a ocupar. ¿Amén? Así funciona. O sea, ahora, ¿qué pasa si acabas de cobrar, pero así como te están entregando el dinero y te están diciendo, pero tienes que pagar tanto? Y entonces, ok, permíteme tantito, ¿no? Ahorita te lo doy. Y apartas tu dinero, ¿verdad? Si dices, híjoles, que voy a inventar 800 y tengo puros de 500, pues aparta 1000 y luego te devuelves 200, ¿no? Pero no que tú digas 500 y luego le meto 300 porque se te va a olvidar. ¿Me explico? Y pagas lo que tengas que pagar. Entonces ya vemos cuál es el diezmo, o sea, de esas 10 monedas es la primera, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante.
Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Entonces aquí habla como cuando algo es santificado, lo primero que tú santificas, el resto queda santificado. Por eso no solo basta con dar. Ahora, yo estoy hablando de gente que a lo mejor no da el diezmo, te queremos enseñar el principio para que lo vivas. A lo mejor tú eres alguien que si da el diezmo, vamos a pulirlo para que funcione mejor en tus finanzas. Amén. Entonces, cuando Dios bendice lo primero, ahí lo tenemos, el verde, dice que entonces si la raíz es santa, la masa restante también es santificada por Dios. Cuando tú apartas lo primero, ¿sabes tú qué santo quiere decir apartado por Dios? Apartado para Dios. Entonces cuando tú apartas para Dios lo primero, santificas lo primero, entonces la masa restante, como dice la palabra en Romanos, es santificado por Dios. Fíjate qué interesante, porque tú santificas de tu corazón lo primero para Dios y Él santifica en bendición y multiplicación el resto para ti. Amén. Muy bien. Ahora, eso significa que cuando tú das a Dios el diezmo, Él va a bendecir tus finanzas, porque tú has apartado la raíz y la has bendecido. Lo primero lo has bendecido, Dios bendice el resto. Él va a bendecir tus finanzas. Cuando tomas lo primero para Dios, Él bendice el 90% restante, ¿verdad? La masa, Él va a bendecir hasta que sobre y abunde. Dice la palabra también que Él nos bendice a nosotros y multiplica nuestras finanzas al 30, al 70 y al 100 por uno. Entonces vamos a hacer cuentas, ¿verdad? Si Dios te multiplica, digamos, vas empezando a dar, entonces Dios te va a dar ahorita el 30%, ¿no? A lo mejor unas veces te dará el 100, otros el 70, otros el 30, o a lo mejor cuando vamos empezando a todos nos va dando el 30, por eso no vemos como un brinco muy fuerte, ¿verdad? Pero ya hay multiplicación. Vamos a pensar en lo más bajo, el 30%, ¿verdad? Entonces, si Dios te multiplica el 30%, ¿verdad? Al 30% de 90 que te quedaron, cuando tú le diste el 10%, tú das el 10%, ¿te quedan cuánto? 90 pesos. De esos 90 pesos, el 30% son 27 pesos. Entonces, fíjate qué interesante, cobraste 100, le diste lo primero a Dios, te quedaron 90, Él te bendice y te multiplica, al final te quedas con 117. Mi pregunta ahora, ¿qué prefieres tú tener? ¿Los 100 pesos o los 117? Levante la mano los de 117. Pueden pasar a la caja a cobrar. Nah. Pero así funciona. Amén. Ahora, ahora imagínate que te lo multiplicó al doble. Cobraste 100, le entregas lo primero 10, Él bendice los 90, te lo bendice al 100 por uno, lo multiplica, de 90 tienes 180 ahora. Amén. Así funciona Dios. Por eso la importancia de no tocar el diezmo que le pertenece a Dios, porque solo cuando tú das, Él puede bendecir y multiplicar el resto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estas cuentas que hacemos, escúchame bien, no funcionan si no apartas el diezmo. Tampoco te van a salir las cuentas si te acuerdas a la mitad de la quincena de apartar el diezmo. Ahorita vas a ver por qué, ahorita vamos a hacer las cuentas. Ajá. Ahora, hay personas que dicen, por ejemplo, Señor, mira, perdóname, pero tú sabes que tengo necesidad esta quincena. Y mira, perdóname, pero de verdad, tú me conoces. Yo he sido un fiel diezmador, ofrendo, soy fiel, voy al grupo Conexión, ¿cómo le llaman? Grupos de unión. Unidos, voy a la iglesia, Señor, me bauticé, pero esta quincena no te puedo dar. No te voy a dar el diezmo porque tengo gastos. No estoy completando la colegiatura de los hijos. ¿Y alguna vez lo hemos hecho o no? No se tienen que tratar con mi culpa basta para todos ustedes. La repartimos entre todos, me toca de a menos, ¿no? Lo hemos hecho. Mi esposo 2 veces ha movido el diezmo y se ha arrepentido. Bueno, una vez fue él y una vez fui yo. Y hemos llorado. Entonces, él le pasó esta situación. Él dijo, no, pues Señor, tú sabes, siempre he sido fiel y siempre he sido fiel. Pero no me alcanzan las colegiaturas. Y entonces retuvo el diezmo. Ni a completo, pero me lo dijo cuando ya tenía el dinero, la crisis aquí, ahorcándole.
Y me dijo, no, pues quiero decirte algo, amor, la verdad es que pues no te había comentado, pero pues no entregué el diezmo. Y dije, ¿por qué, amor? Es que no me alcanzaba la colegiatura por los gastos que tuvimos, Samuel se había enfermado, no. Y se hizo fácil decir, así, Señor, préstame, pues te voy a tomar prestado, ¿no? Así como. Y no lo dio. Ni le alcanzó para las colegiaturas, y como no dio lo primero, no hubo bendición. No solo no hubo bendición, hubo maldición, porque mira, lo vamos a ver ahorita, pero así como Dios está listo para bendecirte en cuanto das lo primero, Satanás también está listo para tocar tus finanzas y puede hacerlo cuando no das. Mientras no has soltado y no está bendecido y consagrado eso, él puede meter la mano. Por eso Dios dice, reprenderé al devorador. No puedo si tú no das lo primero, pero si tú lo das, el enemigo pierde todo derecho. Qué intenso, ¿no? Entonces hace esto mi esposo, y entonces habíamos ido a algún lugar, no me acuerdo dónde, y le vuelan los vidrios de los, ¿cómo se llaman? Las lunas de los espejos del carro. Esa quincena. Y si yo creo que fue pues por que no di el diezmo, porque entonces ya cuando me dijo, no, que me robaron, entonces ya fue cuando me contó la primera parte de la historia, ¿no? Que no había dado el diezmo. Ay, amor, pues no, entonces ya le pedí perdón, ya oramos juntos, le pidió perdón, talala. Le consiguieron los espejitos, fue a comprarlos, le costaron exactamente el diezmo. Eso costaban. Perdón, voy a bloquear mi telefonito. Eso costaban. Haz de cuenta que en ese entonces 375 pesos de diezmo, los espejitos costaron 375 pesos. Y dijimos, más sello que eso, no puede, más claro ni el agua. Eso fue el Señor tratando con nuestras vidas. Y se vale. Él es nuestro Dios y tenemos que aprender. Porque Él quiere lo mejor para nosotros, pero luego nosotros nos salimos tan fácil por la tangente y le damos oportunidad al enemigo que entre a tocar nuestras bendiciones. Entonces, ¿verdad? Te decía, entonces, aunque la persona diga, Señor, mira que lo voy a tomar, la verdad es que si tú tomas el diezmo por un momento de crisis y tú tomas el diezmo, escúchame esto, es un mega consejo que te doy. Si tú tomas el diezmo para completar otra cosa, ni la vas a completar, o aunque lo completes y pagues, se te van a caer las finanzas, porque no has santificado y ya no tienes con qué, tomaste el diezmo. ¿Me explicó? Ten cuidado con eso. Es más fácil, fíjate lo que te digo, si tú dices, hijo, es que tengo que hacer este pago, ¿qué hago? El diezmo, no, el diezmo no es mío, o sea, no es tuyo. Suéltalo. Porque si no tienes para algo que se te vino, un problema que se te vino que tienes que pagar, suelta el diezmo, y en lo que estás ocasionando es, al soltar el diezmo, que Dios te bendiga. Entonces, en medio de este problema, pongamos la escuela, Dios te puede bendecir porque soltaste el diezmo, Él va a bendecir el resto, va a obrar en tus finanzas, va a hacer el milagro porque tú vives el principio en obediencia, y entonces Dios va a hacer varias cosas. Número uno, te pagan un dinero que te debían hace 4 años, ya ni te acordabas. ¿Te ha pasado eso? Ya ni contabas con ese dinero y te llegó. Puede ser que te encuentras dinero, esa es otra. Puede ser que vas a la escuela a hablar con el director y te dice, no se preocupe, señora, yo entiendo y todo, mire, no se preocupe, vamos a hacer algo, démelo en 2 pagos para que no se le complique. Nada más, cuando llegue el siguiente pago, démelo, pero lo va a diferir, digamos, el siguiente mensualidad me la da completa con la mitad de esta que no dio, y la otra mensualidad con el otro 50% de esta que no dio. ¿Qué le parece? Vamos a negociarlo. Y tú así de... Pero ¿por qué se abrieron las puertas y todo se acomodó? Porque cuando tú separas lo primero, Dios puede bendecir. Pero si tú retienes creyendo que con eso te salvas el pellejo, lo único que hiciste fue amarrarle las manos a Dios y soltarle las manos al enemigo sobre tus finanzas. Y es verdad. Sí, cuando te hablo, ¿te estás como acordando de cositas? ¿De cositas de mis testimonios? Ok. La bendición de multiplicación, te decía, solo viene cuando das lo primero, porque en ello le damos honra a Dios. Honramos a Dios con nuestro diezmo y Él puede multiplicar, bendecir, para que te den más tiempo, lo que te decía, ¿verdad?
o que te paguen dinero, lo que te comentaba, ¿verdad? Pero cuando lo detienes, como leíamos en Malaquías, eres maldito de parte de Dios. Malditos sois con maldición. O sea, y como decía una hermana, cuando yo le dije, ¿quién te maldice? Y entonces yo no, y dijo la hermana, uno mismo. Y sí es cierto, porque conoce el principio. Entonces lo que hiciste fue, tú me amarraste las manos, hijo, no puedo hacerlo por ti. Y le estás dando lugar al enemigo para hacerlo. Ay, no, Dios, entonces Satanás tiene poder. No es que tenga más poder que Dios, pero es como si tú estás practicando brujería, pues Satanás dice, él me pertenece, ¿eh? No me importa que se llame tu hijo y que hizo la oración, pero él está en mi territorio y tengo derecho sobre él. Así funciona. Entonces, vamos a la siguiente lámina, por favor, ¿verdad? Ahora, cuando tú das el diezmo, pero no es lo primero, ¿verdad? Sino que en el camino te acuerdas, ¿verdad? De darlo. Entonces, haz de cuenta que ya cobraste este día y hiciste unos gastos, unos pagos, andabas acelerado, y luego de repente y ya gastaste la primera moneda, la segunda moneda, la tercera moneda. ¿Así las ves que están con unos halos rojos? Así como de que ya estamos en números rojos en las finanzas, ¿no? Entonces no diste el diezmo y luego de repente ya te gastaste 30 pesos de tus 100 de diezmo, de tus entradas de ganancia, digamos. Y entonces de repente ya que gastaste 3 monedas dices, ¡ay, mi diezmo! Y así como que bien espiritual, ¿no? ¡Ay, mi diezmo! Como lo que aprendí en el seminario, ¿no? Y sacas el diezmo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Ahora, te fijas que tenemos 3 monedas, hasta se ven grises, con halo rojo, porque no dimos el diezmo y ya gastamos. La del diezmo, que ya la tomas y la apartas, hasta brilla más que las otras. ¿Te fijas? Entonces, en el momento que das el diezmo, vamos al principio. Todo es Biblia. Vamos al principio. Cuando la raíz es santa, la masa restante, no la que ya no está, ¿sí o no? La restante. Como ya me gasté 3 y luego me acuerdo del diezmo y lo doy, ahora Dios ¿sobre qué va a bendecir? ¿Sobre cuánto? ¿Cuánto es la masa restante? 60 pesos. Ahora entonces Dios va a bendecir sobre la masa restante. ¿Qué está pasando aquí? Entonces tú das tu cuarta moneda de 10 pesos, que es el diezmo, la entregas al Señor y en ese momento la cuarta moneda es la raíz, ¿verdad? Que santifica y bendice el resto, pero ahora la masa restante es de 60. La bendición será más pequeña. El 30% de 60 son 18 pesos. Entonces, en lugar de que te multiplicaran y tuvieras una entrada, una bendición, estoy hablando cantidades, porcentajes que pueden variar, pero va a haber más de lo que realmente tú tenías. En lugar de 27 vas a tener 16. ¿Sí estamos? Porque tenemos que tener todo esto presente. Así funciona. Entonces cuando es como de esas reglas matemáticas, ¿no? Que dices, ya me están saliendo las tablas, ¿no? Ya, es que yo como daba mal los números más chuecos y cuando sumaba no me daban, ¿no? Pero fíjate cómo aún las matemáticas de Dios tienen sentido, ¿no? En la palabra. Ahora, según la cita de Malaquías, el devorador puede tocar tus finanzas si tú no diezmas. ¿Estamos de acuerdo? Así dice la palabra. Entonces las puede tocar. Cuando diezmas la cuarta moneda, el devorador tiene el derecho de tocar las 3 primeras. Es que cuando tú gastaste esas 3 primeras, digamos que con las primeras cobraste y dijiste, no, es que me urge comprar unos tenis para mi hijo. Pero cuando fuiste ya los habías visto que valían 200 y cuando llegaste ya subieron a 300 pesos. Y tú dices, me salió más caro, ¿no? O las compraste en 200 y luego en otro lugar estaban 150. Y dices, hijo, me salió más caro. Entonces te sale más caro y luego pagaste la luz o el agua y te llegó más caro. ¿Te ha pasado eso que dices, ¿por qué me llegó tan caro el recibo? Y hay otras veces que cuando andas bien y alineado dices, no inventes, me llegó menos de luz. Y dices, ¿cuándo los de la luz le van a bajar, no? Pero te llegó menos, 300, 500, 600 menos. Pero ahí, las primeras monedas que gastaste, no hay una bendición, pero por el contrario, hasta hay pérdida. Hoy vas a pagar y se te perdió el billete. Porque no había un candado de protección por haber santificado lo primero para que la masa restante fuera santificada, ¿verdad? Entonces, ese dinero se te va como agua, la primera parte que gastaste sin haber apartado el diezmo. Fuiste a pagar el agua, como te decía, y te asaltaron o se te perdió el dinero. Ibas a comprar unos tenis para tu hijo y cuando vas ya subieron de precio. El recibo de la luz te llegó más caro.
Ahora, así como Dios está listo, te decía, para bendecir y multiplicar tus finanzas, una vez que honras a Dios, porque ese es el punto de cada una de estas llaves. El punto número 1 es la honra a Dios, y el punto número 2 es la manera en que Dios te bendice por honrarlo. ¿Estamos de acuerdo? Cada punto que vamos a hablar, cada llave. Entonces, así como Dios está listo, te decía, para bendecirte y multiplicarte cuando tú le honras, ¿verdad? En las finanzas, Satanás, te decía, el enemigo también está listo para maldecir tus finanzas mientras tú no des el diezmo, y va y pérdida, de esas veces que dices, me caí, no me levanto, y no me levanto, y no me levanto. Ahora, cuando tú das el diezmo desde el principio, entonces Dios bendice los 90 restantes, aun cuando no lo ves en efectivo pasando por tus manos. Si vamos a la cuarta foto, por favor, la última. La última, ahí todas brillan, ¿te das cuenta? Porque cuando tú bendices la primera, cuando tú apartas tu diezmo para Dios, Él bendice las otras 9 monedas, la masa restante, ¿verdad? Entonces, muchas veces la manera en que Dios te va a multiplicar esos 27 pesos, esos 16 pesos o los otros 90 pesos extras que te decía que tienes 90 y te multiplica el 100 por 1, no siempre lo vas a ver en dinero en efectivo. Hay ocasiones donde dices, di mi diezmo y me llegó este dinero, di mi diezmo y me llegó un aumento. Pero hay otras veces donde dices, di mi diezmo y no me llegó más dinero, pero el dinero me rindió más. Y cuando tú le echas lápiz a las cosas, te das cuenta, si le sumas a las cosas reales, que te entró más dinero sin tener más dinero. Por ejemplo, te habla por teléfono una tía, cobraste, diste tu diezmo, todo normal, hiciste tus gastos, te habla una tía, te invitó a ir de fin de semana con ellos, a ti, con tú y tus hijos, o tú y toda tu familia. Vénganse a la casa, vénganse a nadar, hijo, yo te pago las casetas, yo te pago, en fin, o el boleto de avión, yo te lo pago, no te preocupes, aquí nos acomodamos, la comida aquí nos rinde, donde comen uno, comen 50, ya ves que así somos, ¿no? Los mexicanos, ¿verdad? Y te invita, pero cuando tú echas cuenta de lo que gastaste, a eso súmale el boleto de avión, o los boletos de avión. Súmale las comidas que no pagaste, suma los gastos, y entonces te vas a dar cuenta que ese mes o quincena gastaste más de lo que ganaste, aunque nunca te entró más dinero. Esa es la bendición de Dios, esa es la multiplicación. A veces te la da en efectivo, a veces te la da en bendiciones que te llegan, pero que alguien pagó por ellas, y eso costó dinero. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, por ejemplo, vas a comprar tenis para tu hijo y cuando tú das el 10% de lo primero, el enemigo no puede tocar tus finanzas y ahora te pasa lo siguiente y no te llega dinero de más. Simplemente que vas a comprar tenis para tu hijo y están al 50% de descuento. Te llega menos en el recibo de la luz. Tu tía, como te decía, te invita a ir de vacaciones a su casa, te paga el vuelo y todos los gastos. Y cuando haces cuentas, tú ganas 100, te quedas con 90, más 100 del viaje, más 10 ahorrados de los tenis, más 5 ahorrados de la luz, y esos 90 que tenías se te convirtieron en 205 ese mes, aunque tú solo tenías en dinero 90 pesos, pero gastaste 205 pesos. Así funciona con Dios. Ahora, hay gente que piensa y dice que como no se habla de diezmo en el Nuevo Testamento, no hay que dar el diezmo. ¿Sí les ha pasado de repente así un ángel caído de un hermano de la iglesia de enfrente, que te dice, ¿por qué en tu iglesia dan diezmo? Porque no, ¿pero dónde en la Biblia? No, sí, como no, y empiezas a darle todo el Antiguo Testamento y dice, ¿pero dónde en el Nuevo Testamento dice? Anótate la cita. Mateo 23:23. Es que de verdad, hay unos que así con esa doctrina de en el Nuevo Testamento no dice, por eso yo no diezmo. Ojalá que aquí no haya de esos, porque no quiero que se vayan a ofender, pero sí que aprendan, ¿verdad? Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, es el Nuevo Testamento, está hablando Jesús y está diciendo que los fariseos diezmaban. Estamos hablando de diezmo en el Nuevo Testamento.
Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mira esto qué tremendo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, todo: justicia, misericordia, amor, fe y diezmo. Y aparte, sonríe, que Cristo te ama. Y lo das y lo depositas con alegría de corazón. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Diezmaban de todo, aún de las semillas más pequeñas. Por eso dice, diezman el eneldo, así como casi cuentan las semillas. O sea, 500.495.277 semillas de eneldo, el 10%. Cuéntale, 1, 2, 3, para separar las semillas, ¿no? O lo hacían por kilos, ¿verdad? Así como que 1 tonelada, ¿no? Y entonces ya sacaban el diezmo de 1 tonelada, pesado. Pero hasta de las semillas chiquitas, ¿verdad? Dice que hacían esto, pero no hacían justicia, no tenían misericordia y no tenían fe. Tienen que permanecer en esto sin dejar de hacer lo otro. Amén. Muy bien, gloria a Dios, ese tono me gusta, hermano. Tenían que ser ambas cosas y aún estaban implícitas en la ley ambas, porque esto es algo que venían trayendo desde la ley. Tenían vigencia en el Antiguo Testamento y lo están mencionando en el Nuevo Testamento, y él está enfatizando, Jesús, tienen que seguir haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. De lo contrario, no se diezma, porque si no se diezmara porque no está porque eso solo está en el Antiguo Testamento, entonces la fe y la misericordia y la justicia tampoco, porque eso es del Antiguo Testamento. Pero lo menciona el Nuevo y lo hacemos, entonces el diezmo también lo menciona el Nuevo y lo hacemos. Amén. Ahora, el punto aquí, el primer número 1 es darle la honra a Dios, pero el segundo punto es que tú sales perjudicado cuando no lo das. A veces creemos que nos justificamos, pero lo único que haces es ponerte la soga al cuello, es hundirte, no justificarte, ¿verdad? Ahora, Lucas capítulo 11, 42 es la misma cita, solo para tener otra referencia. Habla la misma cita de estos fariseos, pero hay otra cita más donde lo menciona. Luego está Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 10, los diezmos de Melquisedec. En Hebreos se está mencionando en el capítulo 7, del versículo 1 al 10, cuando Abraham le da diezmos a Melquisedec, y lo están afirmando en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, se habló de algo aún más excelente, ¿verdad? Para los que dicen, pues yo insisto en que el modelo del Nuevo Testamento, así se ponen muy doctrinales, ¿verdad? En el modelo del Nuevo Testamento, bajo la gracia, porque ya no vivimos bajo la ley, no se diezma y por eso no diezmo. Entonces vamos a ser bien bíblicos y nos vamos a pegar al Nuevo Testamento, al modelo de la iglesia primitiva. Entonces ya no vamos a diezmar, vamos a hacerlo como lo hizo la iglesia primitiva. Pero entonces dice la palabra en el libro de Hechos, te decía, se habla de algo más excelente. Los cristianos no tenían nada como suyo propio, nada. O sea, olvídate que me quedo el 90, nada es tuyo, sino que dice que vendían sus propiedades y las compartían con otros y tenían en común todas las cosas. No daban el 10%, lo daban todo. Pero no se preocupen, vamos a volver al diezmo. No sé qué tal el pastor le esté yo dando ideas, ¿verdad? Véndanlo todo y lo traen aquí a los apóstoles, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 43. Hechos 2. Versículo 43 al 47. Dice así. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comía en los grupos de unidos, ¿verdad? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, si nos vamos a ir al modelo del Nuevo Testamento, hay que venderlo todo y todo lo tenemos en común. Sigamos hablando de diezmos. Amén. Muy bien, también habla de ello Hechos capítulo 4, solo para que tengan la referencia. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Pero quiero decirte que el mayor ejemplo de diezmo en el Nuevo Testamento, porque estamos viendo varias citas, pero el mejor ejemplo de diezmo en el Nuevo Testamento es el diezmo que Dios pagó, porque Él dio no solo lo primero, sino el único hijo que tenía para morir en una cruz para salvarnos a ti y a mí. Él entregó no solo lo primero, sino lo primero y lo único, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Sabes? Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no haya hecho antes y en una medida mucho más alta y más fuerte de lo que nosotros podríamos hacer. Amén. Y ese diezmo, quiero decirte que sigue vigente para todas las personas, ¿verdad? Para toda la humanidad. Estás en este pacto de Dios. El sacrificio de Jesús te hace entrar en un pacto con Dios. ¿Y cuál es el pacto? Dios dio a su Hijo para que tú tengas vida eterna. Quiero el pacto. Y te toca corresponder con pacto. Yo voy a dar mi diezmo a Dios para darle honra a Él como mi Dios, por lo que Él ha hecho por mí, perdonar mis pecados y darme vida eterna. Amén. Ese es el punto de esto. Todo lo que vamos a hablar se trata de darle honra a Dios. Ahora, te voy a contestar una pregunta que muchas veces nos hacemos los cristianos cuando estamos en apuros. ¿Dios me presta el diezmo? Porque luego lo que te dije, ¿verdad? Que luego dices así como, hijo Diosito, es que tú sabes que, Señor, préstamelo. Mira, no que lo voy a agarrar, préstamelo y te lo pago la otra quincena. ¿Verdad? Préstamelo. ¿Te lo prestará Dios? En su amor y en su infinita misericordia, que Él es tan bueno, ¿te presta el diezmo? ¿Sí o no? Levanten las manos los que sí. Levanten las manos los que no. No te lo presta. Porque la mayoría no, no es cierto. No te lo presta, no te lo presta. Porque a veces dices así como, perdón pastor, es que no di el diezmo, pero es que pues yo hablé con Dios y yo le dije, Señor, tú sabes, y lloré pastor, y yo le dije, Señor, préstamelo porque lo necesito. ¿Y qué te dijo Dios? ¿Pero qué te contestó? Dios te dice que no. ¿Dónde? En Malaquías. Malditos sois con maldición, me estás robando el diezmo. No te lo presta. Lo vimos en Malaquías. Maldice, está molesto y queriendo reconciliar al pueblo, como diciendo, reacciona y recapacita, yo te perdono, pero yo no te lo presté. ¿Y por qué Dios no nos prestaría si Él es el dueño del oro y de la plata? Por el principio que te acabo de explicar. Porque si tú no lo das, Él no puede multiplicar. Entonces Él dice, mira, prefiero no prestártelo para poderte multiplicar. Sé que necesitas, por eso dámelo. Y nosotros somos como esos niños pequeñitos con Dios. Esos niños pequeñitos que muchas veces tú los tienes y están bien contentitos, así chiquitines que ni saben del dinero, ¿no? Que ni saben hacer cuentas. Si les das 3 moneditas de a peso, ¿verdad? Y ahí están bien felices. Mira, su bolsita, ¿no? Se lo meten y ahí van bien contentos y mira, y te enseñan. Y entonces tú así como de, ay, traes tu bolsita en tu overol, ¿no? Y entonces dices, voy a cooperar para la alcancía del niño, ¿no? Y así de, a ver, dame esas. Ya te ha pasado, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos hecho. Y entonces dices, a ver, dámelas, te voy a dar una, ¿no? Y entonces tú le vas a meter una de a 10 o un billetito de 20 así. Y dices, a ver, dame esas y te voy a dar. No, es mío. Pero yo te voy a dar esta. No, es mío. Pero yo te voy a decir, no, hay más. Y no sueltan los 3. Ni por 10, ni por el billete de 20. Es exactamente lo mismo que hacemos los bebés espirituales con Dios. ¿Y cómo batalla para que soltemos 3 centavitos y nos pueda bendecir? La verdad es que Él es dueño del 100%, porque Él te da la salud para que puedas trabajar. Y el trabajo, porque tú sabes, y más ahora los trabajos están, pero ven, en la cuerda floja.
¿Cuándo tú has visto? O sea, la verdad es que el 100% es de Él y nos da el 90% y todavía del 90% le robamos su 10%. Es el único jefe que conozco que es tan espléndido que dice, no, a mí nada más déjame el 10% y no, llévate el 90%. Tu jefe en la empresa, él reparte el 90% de las entradas en los empleados y él se queda con el 10%. O toma el 10% de lo que entra a la empresa para pagar sueldos y él se queda con el 90%. ¿Por qué teniendo un Padre tan especial y generoso nos duele darle? ¿Por qué? Darle de lo suyo. ¿Por qué? Voy cerrando entonces. ¿Sabes? Dios quiere probarte. Dios quiere probarte. ¿Sabes que este es un mandamiento que Dios da? El diezmo es un mandamiento. Es un mandamiento de parte de Dios, está en la palabra como un mandamiento. Dar los diezmos es un mandamiento. Y Él dice, pruébame ahora y verás que te voy a abrir las ventanas de los cielos. Es lo único con lo que te permite probarte, probarlo, porque lo demás es por fe. No es como, mira, Dios puede sanar. ¿Qué va a sanar? A ver. No, eso es fe. ¿Tú tienes fe? Dios sana. Pero en las finanzas Él dice, pruébame. ¿Cómo vas a probarlo? Haciéndolo. Yo quiero animarte a que puedas hacerlo, a que puedas tomar la decisión y puedas tomar el reto de empezar a dar tus diezmos. Ahora, tenemos un Dios tan lindo que no te va a decir, no, pero no te hagas, me debes 2017, 2018 y lo que va de 2019. O sea, Dios es tan hermoso que mira, borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero sé fiel y pruébalo. Y te quiero retar a que comiences a hacerlo y pruebes por un mes. Y veas lo que sucede, pero quiero que tus ojos estén abiertos, estés alerta, para que veas cómo te puede llegar en dinero o te puede llegar en bendiciones, en viajes, en vacaciones, en lo que sea, en que yo te los compro, yo te lo invito, que una faldita yo te la pago, y cuando te das cuenta, suma lo que te regalaron, suma lo que te dan, suma lo que te llega que no es dinero y súmalo a lo que cobraste y me dices cuánto recibiste esta quincena y este mes. Porque una cosa te digo, Dios no tarda, Dios es rapidísimo. Nosotros vamos compartiendo esto, nunca las hemos dado todas juntas, pero cuando voy compartiendo una y luego tardo, ¿verdad? Pero les dejo la tarea y empiezan a correr los testimonios. Vamos a hacer un servicio solo de testimonios de toda la gente que ha experimentado esto. Aumentos de sueldo, ¿cómo se dice? Que te suben de puesto, cosas muy padres que Dios está haciendo financieramente. Y que, como te dije, te voy compartiendo nuestro testimonio. Nosotros somos personas que siempre hemos diezmado, excepto esa vez mi esposo, y una vez que alguien me pidió dinero prestado y le dije, no tengo, de verdad, y queriendo ser tan linda hasta le enseñé la cartera vacía, y cuando yo hice así, ahí estaba dinero, mi diezmo. Entonces como que lo vio y me vio como diciendo, no, que no digo, bueno, no, pero es que este es mi diezmo. Y el diezmo no se toca, ¿no? Y me dijo, préstamelo, sin falta el viernes. Digo, no, antes que es el diezmo, el viernes te lo doy. Ahí voy de linda. ¿Te cuento la historia de Violín? Nunca le pagaron el dinero, no me pagó a mí. O sea, para lo que se lo presté no cubrió lo que tenía que hacer, le fue peor, le vino mayor crisis financiera y a mí también. Y yo me acuerdo que cuando finalmente pasó como un mes para que me lo pagara, para levantar mis finanzas, porque no tenía deudas y empecé a tener deudas. Yo decía, pues ¿de dónde? Si de por sí gano poquito, ¿de dónde? ¿Por qué, no? Deudas, el dinero no me alcanzaba. A mí me pasó después de habérselo prestado como 2 meses. Ella como 6 meses tardó en levantarse de deudas por haber usado un diezmo para pretender pagar algo. Me acuerdo que cuando ya me lo pagó y todo, aquí ya está tu diezmo, gracias. Y aunque me lo dio, todavía estaba yo apenas recuperándome, todavía no estaba yo bien financieramente. Y me acuerdo que llegué entregué mi diezmo y fui con la chica que en ese entonces era la administradora y le dije, oye, ya entregué mi diezmo, porque ya así como que se nos checaba el nombre, Digo, no es que tengan que hacer así, pero ella era así, el pastor la puso y ella, bueno, más que el pastor, porque ni el pastor checaba los nombres, ¿no? Pero ella era así muy directa, te decía así muy las cosas, ¿no? Y me acuerdo que me acerqué y dije, oye, eché mis 2 sobres, Samantha, porque fíjate que yo muy linda, muy comunicativa, fíjate que ya le conté, pero ya lo eché, ¿no? Y entonces para que sepas que nada más que está el de la vez pasada que no he echado y porque dije, seguro que me tiene al tanto, ¿no? La otra. Y entonces me dice, pues hermana, te voy a dar un consejo. La próxima vez que prestes, presta de lo tuyo, no de lo que no es tuyo. Y se dio la vuelta y se fue como si hubiera sido su lana, ¿no?
Pero bueno, no era de ella, pero tampoco era mía, ¿no? Era de Dios. Y yo sé que fue Dios dándome una lección y usando la boca de ella para decírmelo. Cuando quieras prestar, no prestes lo mío, hijita, presta lo tuyo, ¿no? Vamos a orar para terminar y vamos a tomar un receso, ¿verdad? Padre bendito, en esta hora te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te pedimos que tú tomes todo control y autoridad de lo que hemos hablado. Señor, que tu Santo Espíritu tome control de nuestras vidas, Señor, y que podamos empezar a creerte a ti. Que podamos creer a tus promesas en lugar de creer lo que nuestros ojos ven, en lugar de creer lo que las noticias dicen acerca de la economía, porque declaramos que nuestra economía, Señor, no pertenece, Señor, a esta tierra. Nuestra economía viene de lo alto. Tú eres nuestra provisión, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro socorro. Tú eres, Señor, el dueño del oro y de la plata y nosotros hijos del Rey. Padre, en esta hora renunciamos a esa mentalidad de pobreza, cancelamos esa mentalidad de pobreza en nuestros corazones y esa manera de creer que reteniendo vamos a tener, porque hoy podemos ver claramente en tu palabra que el principio es que cuando damos es que se nos multiplicará. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos codiciado, que hemos sido ambiciosos, que hemos estado reteniendo, que hemos puesto nuestra confianza en el dinero en lugar de poner nuestra confianza en ti, Señor. Hoy decidimos dar un paso de fe. Decidimos voltear nuestros ojos hacia arriba, no a la cartera, no a las noticias, Señor, no a los hombres, no a los precios, pero poner nuestros ojos en ti y en el poder de tu palabra, sabiendo, Señor, que tú eres fiel para cumplirla en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos que tomamos este paso y esta decisión de comenzar a diezmar con fidelidad el 10% de todo ingreso económico que entra en nuestras vidas, primeramente para glorificar tu nombre antes, Señor, que buscar la multiplicación financiera que sabemos que de todos modos vendrá. Pero, Señor, enséñanos a darte honra como el Dios que eres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.